En este tercer y último video vamos a ver la segunda sección, que empieza desde el capítulo 26 hasta el 36, donde vemos ya el levantamiento de la segunda generación, aquellos que fueron niños en su momento y que ya habían madurado después de 40 años de vagar por el desierto. Una vez más, el pueblo nuevamente es censado ahí en Moab, resultando ahora un total de 601.730 varones de Israel de 20 años para arriba. También nuevamente se vuelve a censar a los levitas, contándose ahora 23.000 varones. Recuerden que este censo no es el mismo que el primero. El primero era el censo de la primera generación. Este es el censo correspondiente a la segunda generación. Aquellos que después de 40 años ya han madurado y están listos para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué le pasó a la antigua generación? Murió en el desierto. Queda solamente de la última generación, de la primera generación, solamente quedan vivos Moisés, Josué y Caleb. ¿No? Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida, porque eso es lo que Dios les prometió, pero Moisés no, porque ya Dios le ha castigado por causa del el evento ahí en Cades Barnea. Toda la generación anterior murió en el desierto, bueno, lo mencioné, excepto Josué y Caleb. Josué es designado por Dios como sucesor de Moisés por orden del Señor una vez que Moisés muera, el cual no podría entrar a la tierra prometida. Se hace una recapitulación de las ofrendas que el pueblo debe ofrecer al Señor para recordatorio. Recuerda que esta es una nueva generación que no estuvo, bueno, estuvo, pero eran niños en el momento de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, 40 años atrás. Así que esta generación nueva debe ser nuevamente instruida. Y acá vemos ya avisos de esto, el recordatorio de las ofrendas, de las leyes establecidas, pero luego vamos a ver todo un libro dedicado a recordarle la ley a esta nueva generación. Ese libro se llama Deuteronomio. El Señor manda al pueblo de Israel a ejecutar venganza contra el pueblo de Madián antes de la muerte de Moisés. Esta es una de las últimas encomiendas que Dios le da a Moisés antes de morir y deben ejecutar venganza porque los madianitas hicieron caer a los israelitas por consejo de Balaán usando a sus mujeres. Y Dios manda a ejecutar venganza. El pueblo va, mata a los hombres, pero comete el pecado de dejar a las mujeres y a los bienes de Madián. Moisés se molesta por esto porque justamente fueron las mujeres madianitas las que hicieron caer al pueblo de Israel. Israel, pues, sin discernimiento, sin un juicio sabio, está nuevamente poniéndose la soga al cuello al traer mujeres madianitas al campamento, que era justamente lo que había causado este gran problema ahí en Baal Peor. Al final, Moisés permite que el pueblo deje con vida a las niñas, aquellas que no habían tenido relaciones sexuales con varones, pero a los niños y a las mujeres que ya habían tenido intimidad eh, son ejecutadas también. Pudiéramos parecer o pudiéramos pensar, y lo vemos más también en el libro de Josué, que Dios es demasiado estricto, hasta cierto punto cruel, al poder mandar la muerte de niños y la muerte de mujeres, pero tenemos que entender cómo eran las naciones cananeas que vivían en la tierra prometida de Canaán. Estos pueblos inmorales, estos pueblos paganos, estos pueblos formados ya en una forma de ser que lo único que iban a conseguir si Israel les perdonaba la vida eran ser un cáncer que iba a extenderse, iba a destruir no solamente sus propias vidas, como ya lo estaban haciendo, sino también al pueblo de Dios, por medio del cual Dios había planificado poder traer al Mesías de Dios que traería salvación al mundo. Entonces, estas medidas estrictas o tan aparentemente duras son necesarias para preservar la pureza del pueblo de Dios y para mantener sin mancha la herencia espiritual del pueblo de Israel, de la palabra de Dios que tiene que venir por ellos y del Mesías de Dios que siglos después va a venir también a través de esta descendencia. Al final, el pueblo deja con vida a las niñas, pero el resto fue ejecutado. Se reparte el botín entre los que salieron a la guerra, entre los que se quedaron a la guerra y entre las ofrendas del Señor para el tabernáculo. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés piden a Moisés quedarse de este lado del Jordán antes de cruzar y establecer su territorio allí para vivir. Moisés acepta, no sin antes pedirles de que ellos, a pesar de que ya se establecen de ese lado del Jordán, igual deben enviar a sus varones para cruzar el Jordán con sus demás hermanos y pelear con ellos también para poder conquistar las naciones cananeas, a lo cuales obviamente estas personas aceptan. ¿Qué más? El capítulo 33, versículos 1 al 49, lo que hace es un recuento. Hace un recuento del peregrinaje de Israel desde Egipto hasta el río Jordán.
hace esta remembranza de todo lo que Israel vivió en estos 40 años, a modo de un recordatorio nuevamente designado específicamente para esta nueva generación que eran niños cuando salieron de Egipto, o que tal vez hasta ni siquiera habían nacido cuando salieron de Egipto, que nacieron en el desierto, que crecieron en el desierto y no conocían las grandes cosas que Dios había hecho, no conocían la promulgación de la ley, no conocían todos los eventos iniciales de los primeros años de libertad de Israel y que debían ser entrenados en la obediencia a Dios, en la sujeción a la autoridad, para no dejarse llevar por el mal ejemplo de la primera generación. ¿No? Lo que no queríamos, lo que Dios no quería era que esta generación cometiera los mismos pecados, siguiera los mismos patrones pecaminosos de la primera generación y al final también fueran disciplinados y no pudieran entrar a la tierra prometida. Dios deseaba que su pueblo entrara a la tierra prometida, pero no va a entrar solamente porque sí, tienen que estar aptos espiritualmente en buena comunión con Dios, limpios, puros, como Dios los había llamado, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y eso es una buena enseñanza para nosotros también. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios abra puertas, queremos que Dios nos utilice, está bien, pero Él no lo va a hacer porque sí, Él lo va a hacer si limpiamos nuestras manos, Él lo va a hacer si oramos, si clamamos a Dios, si nos consagramos a Él, si nos arrepentimos de todo pecado y si quitamos todo aquello que nos estorbe de tener una buena comunión con Dios, entonces Dios va a bendecir. Dios quiere darnos, pero primero quiere prepararnos. Dios quiere bendecirnos, pero primero quiere santificarnos. Dios quiere utilizarnos, pero primero quiere que estemos consagrados a Él. Y eso es algo que el libro de Números nos enseña también. Moisés advierte a los israelitas que están por entrar en la tierra prometida que no tengan piedad con las naciones cananeas, ni hagan alianza con ellos, porque si no serían de tropiezo. Serían de tropiezo y no alcanzarían la victoria que Dios ya les había prometido. Se establecen los límites de Canaán y cómo será repartida la tierra entre las tribus de Israel. Se establece que en cada lugar donde las tribus están, se creen o se formen o se establezcan ciudades donde los levitas puedan vivir. Los levitas, a diferencia de las demás tribus, no tenían una porción de tierra asignada. Su porción era el Señor. Ellos no podían trabajar tampoco en las labores cotidianas. Ellos estaban designados al ministerio del tabernáculo. Por ellos debían ser sostenidos de los diezmos de Israel. Y tampoco tenían propiedades. Tenían que vivir en las ciudades que Dios había establecido que cada tribu tenía que disponer para que los levitas pudieran vivir ahí y pudieran desarrollar sus actividades ahí también. Entonces, también vemos acá la preocupación de Dios por sus siervos, que deben ser sostenidos, deben ser cuidados, protegidos por los demás pueblos de Israel, porque al final los levitas servían a ellos. También se establece la necesidad de tener ciudades de refugio, estas ciudades donde aquellos que cometen un asesinato involuntario pueden huir para escapar de la familia del que había muerto, o lo que le llaman el vengador de la sangre. Estas ciudades de refugio, que no eran muchas, estaban dispersas por todo Israel, eran puestas justamente para poder propiciar este auxilio a aquellos que se encontraban en riesgo de muerte. Y también se promulgan otras leyes necesarias con las cuales terminamos el libro de Números. Terminamos el libro de Números aquí, punto de presenciar la muerte de Moisés, punto de presenciar la entrada a la tierra prometida. Estamos en la orilla de la tierra prometida, a punto de entrar, pero esa es historia para otros libros. Deuteronomio, vuelvo a repetir, va a ser el recordatorio de la ley de Dios que va a dejar preparados al pueblo para poder empezar con el libro de Josué, donde ya vemos al pueblo entrar a la tierra prometida. Moisés ya muerto, Josué se hace cargo ahora del pueblo y empiezan a entrar a la tierra prometida con todas las vicisitudes y desafíos que eso significa. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese libro particularmente. ¿Qué conclusiones podemos tomar de este libro? Números nos hace recordar, hermanos, que el pecado tiene un precio amargo. Puede prometer placer momentáneo, pero el precio que hay que pagar es amargo y triste. Hay consecuencias terribles por el pecado. Israel una y otra vez se rebelaba contra el Señor y por ello fueron disciplinados. La misericordia de Dios tiene una paciencia, su gracia, mejor dicho, la misericordia de Dios tiene un límite, su gracia también, Dios nos bendice por medio de su gracia, pero definitivamente no va a abrir puertas y va a disciplinarnos si persistimos en el pecado. Toda una generación, hermanos, se perdió por causa de la incredulidad. Solo 2 se salvaron de esa generación. ¿Y cuántas personas, cuántas familias murieron en el desierto por causa
de su incredulidad, por causa de dejarse llevar por aquellos que no le creían a Dios. Aún Aarón y Moisés, siervos del Señor, fueron disciplinados con no poder entrar a la tierra prometida. Entonces, no los líderes, los pastores, no estamos exentos del juicio de la disciplina de Dios si es que seguimos el semejante ejemplo de desobediencia. Hay que tener cuidado, hermanos. Mientras más Dios nos da, más Dios nos va a exigir. Josué y Caleb nos muestran que se puede tener un corazón fervoroso y destacar en medio de un mundo incrédulo. Josué y Caleb vivían en medio de un pueblo que no creía a Dios, que desobedecía a Dios, pero estos hombres no se dejaron contaminar con ese ambiente, sino que tuvieron otro espíritu, otra actitud, y por ello fueron bendecidos. Es posible vivir una vida santa en medio de un mundo pecador, es posible vivir una vida íntegra en medio de un mundo incrédulo. Una nueva generación puede ser formada de una manera diferente en el temor de Dios para no cometer los mismos errores que sus antepasados. Tal vez nosotros hemos equivocado el camino, tal vez nosotros no hemos hecho las cosas bien y aún por la misericordia de Dios estamos aquí, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no deben cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido, hermanos. Entrenemos a nuestros hijos para vivir en santidad. Entrenemos a nuestros hijos para obedecer a Dios. Entrenemos a nuestros hijos, entrenémosles para que no cometan los pecados que nosotros cometimos, sino para que puedan vivir con sabiduría, con entendimiento, y puedan ser bendecidos por Dios. Eso es importante, hermanos. Y eso es una de las cosas que también aprendemos de este maravilloso libro de los números, las crónicas de Israel en el desierto. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Espero que usted haya podido aprender algo en esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente lección.